Dios les bendiga, les saludo en el amor del Señor. Doy gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, el mensaje de hoy se encuentra en Lucas 15:11, que es la parábola del hijo pródigo. Y quiero leerles un poco. Dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y en el versículo 19, que es el versículo, en el versículo 20, que es el versículo clave, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo le he puesto a este mensaje la esencia del Padre. En esta parábola Jesús explica la relación entre Dios y el ser humano. Él se representa a sí mismo como un Padre amoroso que quiere cuidarnos con amor, paciencia y ejemplo perfecto. Jesús es el ejemplo perfecto en los 4 evangelios. Todo lo que hizo fue perfecto con el ser humano, con nosotros. Y todo lo que hace con cada uno de sus hijos es perfecto. En 1 de Juan 2:1, el Padre nos habla así: hijitos míos. Esa es la forma de que nos habla a través de su palabra. En la historia de este Padre, dice que les repartió los bienes a los 2, y el Padre lo dejó ir. No lo siguió, no lo retuvo, lo dejó ir. Pero el Padre lo esperaba todos los días. Dios nos creó con una libertad individual que nos da el derecho a elegir conscientemente. O sea, nosotros decidimos si queremos seguir a Cristo o no. Esa maravillosa cualidad de que nos creó y nos hizo el elegir servirle o no. Nosotros decidimos si queremos seguir a Cristo o no. Y dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos. No su padre, no el hijo vino y le golpeó la puerta, sino que él lo vio. Eso quiere decir que él esperaba todos los días que llegara su hijo. Y fue movido a misericordia, dice, y él corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Pero el padre no le reprocha nada. No sé si usted, los que me están escuchando y son padres, y cuando nuestros hijos se equivocan y reconocen el haberse equivocado, y nosotros tenemos eso que dice: te lo dije, si no hubieses hecho esto. Pero acá el padre no lo reprochó nada, solamente lo abrazó y lo besó. Y así es nuestro Padre, no nos reprocha nada a nosotros. El hijo ya se había dado cuenta de su realidad, del error que había cometido, y humillado le dice a su padre que había pecado contra él y el cielo, y que no era digno. Siempre seremos dignos de ser hijos de Dios. Y aún hay personas que no se acercan al Señor porque no se encuentran dignos, pero Dios nos recibe como nosotros somos, así como somos. Y en el proceso Él nos va limpiando. En el proceso lo vamos conociendo. Y por amor a Él, por ese amor que Dios nos entrega a nosotros, y por amor a Él, nosotros decidimos servirle y decidimos cambiar para agradarle. La palabra de Dios nos dice que Dios nos desprecia un corazón quebrantado, humillado, y lo escucha desde el cielo. Cuando alguien gime en oración, el Señor se levanta de su trono. En el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos, cuando él está diciendo: no soy digno de ser tu hijo, él no lo escucha. Lo único que dice es: sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies. Le cambia la ropa. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos cambia nuestra vestimenta y son blancas. Y le dice vestirle, le dice a los criados vestirle. Y en el Salmo 91 dice que Él mandará a sus ángeles cerca de nosotros y nos llevarán de las manos. Y ponerle un anillo. Ese anillo significa que era parte de nuevo de su familia, de su Padre. Y ese es el Señor. Y cuando nosotros llegamos al Señor, nos toca el Espíritu Santo, entra en nosotros y se queda ahí. Y somos parte del Señor.
y el calzado. Nos da calzado nuevo. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el nombre, hijos de Dios. Y siempre seremos hijos. Siempre seremos, hayamos hecho cualquier cosa, siempre seremos hijos. Nosotros como padres, los que tienen hijos, nuestro hijo sea gordo, flaco, chico, haya quedado repitiendo en el colegio, haya tenido un error, siempre va a ser nuestro hijo. ¿Qué más el Padre que nos dice? Siempre seremos hijos. Dios no se acuerda de nuestras rebeliones ni de nuestros errores pasados. Él no guarda rencor. No pierde tiempo en eso, solo celebra nuestra llegada. Él no exige que paguemos los errores que hemos cometido, porque Él los pagó en la cruz. En Isaías 53, 5 y 6 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. A veces, estando dentro del Evangelio, hemos querido seguir nuestro propio camino. Y a veces el Señor nos deja, pero siempre nos ataja. Siempre nos ataja y nos vuelve con su cayado. Aquellos como nosotros que le conocemos, Dios nos espera cada día para bendecirnos cada mañana, como el padre que cada día miraba a su hijo que regresaba. Aquellos que se fueron como el hijo pródigo, como el hijo menor. Quiero decir algo. El hijo no dudó en volver, no tuvo temor en volver. El hijo conocía a su padre, sabía que le iba a recibir. Solamente cuando llegó se humilló y le dijo que sí había pecado, reconoció su error. Quizás usted tiene temor de volver o no sabe cómo hacerlo. También el Padre le espera. Les espera para darles el vestido, el anillo y el calzado, para que vuelvan a ser parte de la familia del Señor. Si no hubiera habido hambre en esa provincia, quizás este joven no habría vuelto. A veces Dios permite las crisis para que nos volvamos a Él, como esta crisis. Quizás hay alguien que está escuchando esta palabra y esta crisis le ha hecho remecer en su corazón. Cuando sea el tiempo, vuelva. Pero a lo mejor no tiene que esperar que se abra una iglesia, sino que ahí donde esté pueda decir, Señor, el pecado contra ti, solamente perdóname, Señor. Quiero volver. Y Dios se encargará de cómo volver. Hay una reflexión. Había un padre, quiero decirle, que se había ido de su casa. Se había ido enojado con su padre y se fue. Pero pasaron los años y se dio cuenta que quería volver a su casa, quería volver a estar con el padre. Y le envía una carta a su padre y le dice, Padre, yo quiero volver y si tú quieres que yo vuelva, pon en el árbol que está afuera un pañuelo blanco. Y cuando yo vaya, si no hay ningún pañuelo blanco en el árbol, yo pasaré en el tren de largo porque sé que no me recibirás. Pero el padre, cuando escuchó y vio la carta, no solo colocó un pañuelo blanco, sino que llenó el árbol de pañuelos blancos. Y cuando el hijo ve que no solamente hay un pañuelo, sino que estaba todo, él se baja y va donde su padre y se reconcilia. El padre lo esperaba con ansias. Así es nuestro Padre. Hay algo importante, el hijo mayor. El hijo mayor que se quedó trabajando con el padre y todo. Se enojó mucho, le reclamó al padre. ¿Sabe? Cuando las iglesias se abran, se ha estado diciendo que va a llegar mucha gente. Yo lo creo. Y no seamos como el hijo mayor, sino que recibámoslos como el padre recibió al hijo menor, como el padre que se fue donde él y se alegró, hizo fiesta. Dice la parábola que él hizo fiesta porque había regresado su hijo. Y le dice al hijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Espíritu Santo haya trabajado en su corazón y que pueda volver.
no, no a la iglesia, sino que pueda volver y hacer feliz el corazón del Padre. Dios les bendiga.